Un martes por la mañana, frente a Hargrove Plaza, una niña de 8 años que vendía cestas hechas a mano, junto a su tía, escuchó a dos hombres, cerca del coche de un multimillonario, hablar en un idioma que jamás imaginaron que una niña pudiera entender. Lo que oyó le heló la sangre. Y lo que hizo después, agarrar la manga de un desconocido y decir tres palabras, desató una cadena de acontecimientos que destaparía una conspiración internacional. Reabriría un caso sin resolver que le había arrebatado a su padre y obligaría a uno de los hombres más poderosos del mundo a enfrentarse a lo cerca que estuvo de no volver a salir jamás de aquel edificio. Pero antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas de estas historias, asegúrate de estar suscrito. A las 8 de la mañana la ciudad ya se movía a toda velocidad. Camiones de reparto avanzaban lentamente por las estrechas calles laterales cerca de Hargrove Plaza. Las palomas se dispersaban de las aceras cada vez que alguien caminaba demasiado rápido, y el olor a café flotaba desde el pequeño carrito de la esquina, donde un hombre llamado Lou llevaba 11 años vendiendo café de filtro y magdalenas algo pasadas. Era un martes completamente normal en todo lo que importaba, salvo por la niña que estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el bajo muro de piedra junto a la mesa plegable de su tía, observándolo todo. Se llamaba Suri Bennett. Tenía 8 años y se fijaba en los detalles. No porque alguien se lo hubiera enseñado, ni porque lo practicara. Simplemente siempre había sido así. Desde que era lo bastante pequeña como para sentarse en el regazo de su padre, mientras él leía el periódico y señalaba cosas. Mira los zapatos de ese hombre, Suri. ¿Qué te dicen? Mira cómo esa mujer sostiene su bolso. ¿Está tranquila o preocupada? Su padre tenía una manera de convertir el mundo entero en una pregunta, y ella creció buscando las respuestas. Su tía, Renée Bennett, colocaba las cestas hechas a mano sobre la mesa plegable, como hacía cada martes y viernes. Renée las elaboraba ella misma, hierba dulce enrollada y agujas de pino cocidas con cuidado y firmeza. Las vendía allí, frente a Hargrove Plaza, porque el tránsito de peatones era bueno y la administración del edificio nunca le había pedido que se marchara. Suri ayudaba. Entregaba las cestas a los clientes, daba el cambio de una pequeña caja metálica y cuando el negocio estaba tranquilo, se sentaba en el muro de piedra a observar el mundo. Aquella mañana, el mundo le ofreció algo interesante. Una caravana de coches negros, 3 en total, largos y pulidos como si jamás hubieran circulado por una carretera sucia, se detuvo frente a la entrada de la plaza poco antes de las 9. Llegaron en formación cerrada, lo bastante cerca unos de otros como para que resultara evidente que no era casualidad. Alguien había planeado cuidadosamente la distancia entre ellos. El coche principal se detuvo en un ángulo preciso, frente a las puertas giratorias de cristal, y antes incluso de que el motor se apagara por completo, hombres con trajes oscuros ya estaban bajando a la acera. Suri los contó. 6. Luego 2 más del coche trasero. 8 en total. Observó cómo se movían, precisos, deliberados, como si lo hubieran ensayado. Tía, dijo, hoy hay una reunión importante. Renée levantó la vista un momento desde la mesa. Seguro, es el edificio Cole. Enderezó una cesta y no volvió a mirar. Pero Suri siguió observando. El hombre que salió del edificio unos minutos después era de los que llaman la atención. No porque fuera ruidoso, no lo era. No saludó ni llamó a nadie. Caminaba como alguien que sabía exactamente dónde iban a posarse sus pies antes de que tocaran el suelo. Era alto. Vestía un traje color carbón que parecía hecho a medida para sus hombros, y su rostro tenía esa quietud que no nace de la relajación, sino de haber aprendido hace mucho tiempo a no mostrar sus emociones. Más tarde sabría su nombre. Adrian Cole, de 42 años, director ejecutivo de Cole Dynamics, una empresa tecnológica cuyo nombre aparecía en edificios capaces de cambiar el aspecto de manzanas enteras de la ciudad. No encajaba del todo con la imagen típica de un multimillonario. Nada de ostentación, nada de teatralidad, solo presencia. Habló brevemente con una mujer que llevaba una tableta mientras caminaba y le entregó una carpeta sin detener el paso. 2 de los hombres de seguridad se colocaron a su lado, y el resto se desplegó hacia afuera en un patrón que Suri reconoció como deliberado.
Había visto algo parecido en la televisión. Así se movía la policía. Pusiste cuerpos entre la persona importante y todo lo demás. Él se dirigía hacia el coche principal. La atención de Suri se desvió, como le ocurría a veces cuando el sujeto se alejaba demasiado. Miró a una mujer que paseaba a su perro, a Lou rellenando su termo de café, a un grupo de hombres cerca del bordillo, junto al coche principal. Se detuvo. Eran dos, vestidos como los demás. Trajes oscuros, auriculares, todo el aspecto. Estaban junto a la puerta trasera del coche y, desde lejos, si estabas ocupado, si no lo estabas, Suri, asumirías que pertenecían al equipo. Pero estaban hablando. No por los auriculares, no informando de nada. Hablaban entre ellos en voz baja, como habla la gente cuando no espera que la escuchen. Y no estaban hablando en inglés. El padre de Suri, James Bennett, había pasado 3 años trabajando en el extranjero para una empresa de logística antes de que ella naciera, y otro periodo cuando ella era muy pequeña. Había aprendido ruso como lo hacen los hombres prácticos, no de manera elegante, no con libros de gramática, sino de forma lo bastante funcional como para arreglárselas. Y le había enseñado partes del idioma del mismo modo en que le enseñaba todo lo demás, integrándolo en momentos cotidianos. Buenos días, mientras ella desayunaba. Ten cuidado cuando cruzaba la calle. Palabras pequeñas, frases cortas, repetidas hasta formar parte de ella. No hablaba ruso, pero entendía mucho más de lo que cualquiera que la mirara habría imaginado. Inclinó ligeramente la cabeza, como hacía cuando intentaba oír algo por encima del ruido de la calle. Uno de los hombres dijo algo bajo y rápido que casi se le escapó, pero alcanzó a oír con claridad la última parte. Как только он сядет в ese prosóidet bistro. Una vez que esté dentro, todo sucede rápido. Se quedó muy quieta. Las palabras la atravesaron como agua fría. Lentamente, y luego de golpe, las repasó. Las comprobó como su padre siempre le había dicho que hiciera cuando oía algo de lo que no estaba segura. No reacciones ante lo que crees haber oído. Primero escucha, luego piensa. Lo había oído. Una vez que esté dentro, todo sucede rápido. Adrian Cole estaba a unos 30 pies de distancia, todavía hablando con la mujer de la tableta, quizá a 15 segundos de llegar al coche. Durante un momento, Suri no se movió. Pensó en lo que hacían los adultos cuando los niños los interrumpían. El suspiro, la desestimación cortés, la mirada que decía, «No entiendes, cariño. Esto es asunto de mayores». Pensó en cuántas veces había dicho algo cierto y se lo habían devuelto envuelto como un regalo que no querían. Pero la voz de su padre era más fuerte que todo eso. Si algo te parece mal, habla. Aunque te tiemble la voz, aunque nadie te escuche, habla. Se separó de la pared y empezó a moverse antes de haber decidido del todo hacerlo. Cruzó la acera casi corriendo, zigzagueando entre dos personas que se volvieron a mirarla. Uno de los hombres de seguridad avanzó hacia ella de inmediato. Lo vio moverse, vio cómo levantaba la mano, pero ella ya lo había pasado, alcanzando el borde del círculo que rodeaba a Adrian Cole, agarrando con ambas manos la manga de su chaqueta. «No se suba a ese coche». Su voz salió más firme de lo que se sentía. Adrian Cole dejó de caminar. La miró hacia abajo con la expresión de un hombre muy ocupado que acababa de encontrarse con algo que no tenía previsto. No era una mirada dura, solo medida. ¿Perdón? Dos hombres de seguridad ya estaban allí. Uno extendía la mano hacia su hombro. Suéltalo». «No se suba a ese coche», repitió ella, y esta vez miró directamente a Adrian, no a los hombres que intentaban apartarla. Esos dos hombres junto a la puerta estaban hablando en ruso. Dijeron que, una vez que usted esté dentro, todo sucede rápido. El hombre de seguridad ya la sujetaba por la parte superior del brazo, con firmeza pero sin brusquedad, apartándola. «Vamos, niña. Espera». La voz de Adrian era baja, pero detuvo en seco al hombre de seguridad. Se agachó ligeramente para quedar más a la altura de sus ojos, no del todo, pero lo suficiente para que no resultara condescendiente. «¿Qué dijiste? Repítelo». Ella repitió la frase en ruso tan fielmente como pudo recordarla, acomodando los sonidos en su boca del modo en que su padre le había enseñado a colocarlos. Algo cambió en el rostro de Adrian Cole. No fue algo dramático, no fue un jadeo ni un sobresalto.
Fue más bien como una pequeña puerta que se cerraba, un cierre muy deliberado de su expresión que le indicó, de esa manera que solo perciben quienes prestan atención, que él entendía exactamente lo que ella acababa de decir y que aquello había impactado en un lugar serio. Se enderezó. Se volvió hacia el hombre a su izquierda, el mayor, el de la corbata plateada. Thomas, lo dijo en voz baja. Solo el nombre. Thomas ya se estaba moviendo. Suri volvió la mirada hacia los dos hombres cerca del coche. Uno de ellos la estaba observando ahora, no con la mirada distraída de alguien curioso, sino con la mirada fija y alerta de quien está recalculando. Su mano se movió hacia la oreja, hacia el auricular, un gesto pequeño y cuidadoso, no de pánico, sino controlado, pero ella lo vio. Adrian no entró en el coche. Permaneció un momento en la acera mientras Thomas se acercaba y le hablaba en voz baja. Ella vio a Adrian asentir una sola vez, apenas perceptiblemente. Dos de los otros hombres de seguridad se habían colocado cerca del coche, lo bastante casual para parecer rutinario, lo bastante deliberado para bloquear las puertas. Uno de los dos hombres junto al coche, el que la había mirado, dijo algo al otro. Luego ambos comenzaron a alejarse sin prisa, como caminan las personas cuando intentan que no parezca que se están marchando. 8 minutos después, Thomas hizo una llamada telefónica. Dos vehículos policiales estaban estacionados en el borde de la plaza, y un hombre de civil estaba en el suelo junto al coche principal, con una linterna, mirando por debajo. Para entonces, René ya se había acercado desde la acera, con el brazo alrededor de los hombros de Suri, diciendo, «¿Qué hiciste, cariño? ¿Qué está pasando?», con esa voz que usaba cuando estaba asustada, pero intentaba no demostrarlo. Suri observó al hombre con la linterna. Se puso de pie y habló con Thomas. Thomas fue inmediatamente hacia Adrian Cole. El dispositivo estaba allí, un detonador magnético, oculto bajo el armazón del asiento del conductor, donde nunca lo verías a menos que estuvieras buscando y supieras lo que era cuando lo encontraras. Adrian Cole permanecía bajo la luz de la mañana frente a Harborough Plaza, rodeado de personas que hablaban con voces urgentes pero controladas, y por un instante sus ojos recorrieron la multitud hasta donde Suri estaba junto a la mesa de cestas de su tía. Aún no dijo nada, pero la manera en que la miró fue como la forma en que su padre solía mirarla cuando ella descubría algo que lo sorprendía. «Ahí estás», decía esa mirada. «Te veo. Al mediodía». Lo que había comenzado como un martes cualquiera se había convertido en algo completamente distinto, algo contenido y controlado en la superficie, pero vibrando de tensión por debajo, como un cable tensado al máximo. La policía mantuvo la escena en silencio, sin prensa, sin curiosos desconocidos. La versión oficial comunicada a la administración del edificio y al pequeño número de transeúntes que se habían acercado lo suficiente para notar la presencia policial fue la de una revisión de seguridad rutinaria. Tras una advertencia no especificada, dos agentes permanecieron cerca de la entrada de la plaza durante 1 hora y luego se marcharon. Los coches negros fueron trasladados a un garaje subterráneo. Para cualquiera que pasara por Hargrove Plaza esa tarde, no había nada que ver. Pero la mesa plegable de René había desaparecido antes de las 11, y ella y Suri no estaban en casa al mediodía. Thomas Garrett, jefe de seguridad de Adrian, 16 años en el puesto, exagente federal, un hombre que hablaba en frases cuidadosamente elegidas, le había explicado la situación a René con una calma claramente ensayada. Había un problema de seguridad, solo una medida de precaución. Los trasladarían a un lugar seguro por un corto periodo mientras se evaluaba la situación. Todo sería explicado. Estarían cómodas. René se mantuvo firme hasta que estuvieron en el coche, y entonces apretó la mano de Suri con tanta fuerza que ella sintió sus anillos. El lugar seguro era un departamento de servicio en el piso 14 de un edificio a 3 millas de la plaza. Tenía alfombras limpias, una cocina completa, una ventana con vista a la ciudad y una puerta que se cerraba tanto desde fuera como desde dentro. Una mujer llamada Patricia, serena, eficiente. Claramente no era personal administrativo. Llevó víveres y se quedó en la sala con una tableta sobre el regazo. Suri se sentó a la mesa de la cocina, comió su sándwich y pensó. Pensó en los dos hombres y en la forma en que se habían alejado. Pensó en la frase,
Una vez que esté dentro, sucede rápido, en lo que significaba específicamente, y en sí la había oído bien. La había oído. Sabía que la había oído. Pensó en la expresión en el rostro de Adrian Cole cuando ella la repitió, y en lo que significaba que un hombre así se hubiera detenido. Se hubiera dado la vuelta y hubiera escuchado a una niña de un puesto de cestas en la acera. Sobre todo pensó en su padre. James Bennett había muerto 3 años antes. Suri tenía 5 años. Los detalles acudían a ella, como suelen hacerlo los recuerdos de la primera infancia. No como una imagen completa, sino como fragmentos, sensoriales y nítidos. El olor de su chaqueta, el sonido de su risa, la manera en que decía su nombre, con el énfasis en la segunda sílaba, como si fuera algo precioso. Había muerto en el extranjero. La versión oficial de la empresa contratista fue un accidente de vehículo, durante una operación logística en una región donde los accidentes ocurrían. Hubo papeleo, condolencias, un pequeño pago del seguro de vida que no fue suficiente y que se agotó. René no hablaba mucho de ello porque hablar le hacía llorar, y a René no le gustaba llorar. Suri siempre había sentido que la palabra accidente no encajaba. Tenía una forma que no correspondía, como una llave que gira pero no abre nada. A los 5, 6 o 7 años no había sabido qué hacer con esa sensación. Ahora tenía 8 y todavía no sabía qué hacer con ella, pero la sostenía con cuidado, como se sostiene algo que no quieres dejar caer. Era temprano por la tarde cuando Adrian Cole llegó personalmente al apartamento. Suri no lo había esperado. Había esperado a Thomas o a Patricia o a otro profesional de comunicaciones con una tableta y un tono ensayado. No había esperado que el hombre que dirigía Cole Dynamics tomara el ascensor hasta el piso 14, llamara a la puerta él mismo y entrara con 2 cafés y una cajita de jugo. Le entregó la cajita a Suri sin darle importancia. Se sentó frente a René en la mesa de la cocina y fue directo de una manera que parecía simplemente su forma de comunicarse. No brutal, pero sin adornos. Le dijo que el dispositivo había sido confirmado. Le dijo que estaban buscando a los 2 hombres. Le dijo que tomaba la amenaza en serio, que tomaba en serio la seguridad de Suri y que tenía la intención de llevar esto hasta el final de la manera adecuada. René tenía muchas preguntas. Él respondió a cada una. Cuando René se disculpó para ir al baño, Suri sospechó que necesitaba un momento para recomponerse, algo que René hacía en privado. Adrian Cole miró a Suri al otro lado de la mesa. ¿Cómo sabes ruso?, preguntó. Mi papá me enseñó. Ella jugueteó con el borde de la cajita de jugo. Trabajaba en el extranjero. Decía que aprender partes de un idioma era como aprender partes de una persona. Entiendes más de lo que creen que entiendes. Algo cruzó el rostro de Adrian. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Tenía razón. Murió, dijo ella, no para herir, sino porque era verdad y no veía razón para evitar las cosas verdaderas. Hace 3 años. Lo sé. Thomas revisó los antecedentes de su familia esta tarde. Procedimiento estándar. Siento lo de tu padre. Ella asintió. Esa frase que escuchaste, dijo él. ¿Estabas segura? Lo oí 2 veces. La segunda fue más clara. Ella lo miró con serenidad. Sé que tengo 8 años, y sé que tú también. Él lo dijo sin nada del desdén que ella había estado esperando. Yo tenía 12 cuando alguien me contó algo importante que nadie creyó. No salió bien. Ella esperó. Así que yo te creo, dijo él simplemente. En la sede central de Cole Dynamics, en una larga sala de conferencias en el piso 31, donde las paredes eran de vidrio y la ciudad se extendía abajo como una placa de circuito, se estaba celebrando una reunión considerablemente menos tranquila. Thomas Garrett estaba de pie en la cabecera de la mesa. A su alrededor había 6 personas, ejecutivos, miembros del consejo y el asesor jurídico interno de la empresa. Y no estaban, ni por asomo, leyendo la misma partitura. Un hombre llamado Douglas Fitch, director financiero, de cabello gris y perpetuamente cauteloso, volvía una y otra vez al mismo punto. El mercado no lo sabe y no puede saberlo. Cualquier reconocimiento público de un incidente de seguridad que involucre a Adrian Cole haría que las acciones se desplomaran. Y estaban a 3 semanas de cerrar la adquisición europea, el mayor acuerdo en la historia de la compañía.
El momento lo era todo. La divulgación sería un desastre. Frente a él, la directora de cumplimiento corporativo, una mujer aguda llamada Karen Ashby, insistía con firmeza creciente en que lo contrario era cierto. Un encubrimiento que saliera a la luz más tarde, y saldría a la luz, sería catastróficamente peor que una declaración controlada y cuidadosamente redactada. En ese momento utilizó la palabra fiduciario 4 veces entre ambos. Los demás estaban tomando partido o intentando no hacerlo. Thomas los dejó hablar. Estaba pensando en el memorando. Alguien había sabido el itinerario de viaje de Adrian esa mañana. No solo el esquema general, que Adrian salía del edificio rumbo al aeropuerto para una reunión en DC, sino el vehículo específico, la hora exacta de salida, la ruta concreta. Ese tipo de información no existía fuera de la empresa. Residía en 3 lugares: el propio equipo de Thomas, el sistema de calendario ejecutivo y un pequeño grupo de personal senior con acceso a la agenda. Ya había revisado discretamente los registros de acceso. Aún no se lo había dicho a Adrian. Quería estar seguro. El mensaje anónimo llegó al teléfono personal de Adrian a las 9:47 de esa noche. Provenía de un número desconocido que, cuando el equipo de Thomas lo rastreó, resultó ser un teléfono desechable registrado en una gasolinera rural de Georgia 4 meses antes. El mensaje decía: la próxima vez ella no estará allí. Adrian lo leyó una vez. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio del segundo dormitorio del apartamento, donde había estado trabajando mientras René y Suri dormían. Se quedó sentado un momento con eso. Después volvió a tomar el teléfono y se lo reenvió a Thomas. Pensó en lo que significaba, que quien lo había enviado ya estaba pensando en Suri. Eso cambiaba algo. Una amenaza contra él era una cosa. Era un riesgo conocido en su mundo, el tipo de cosa que venía con el territorio del dinero y la influencia que tenía. Había enfrentado amenazas antes. Había aprendido a no dejar que cambiaran su postura ni su ritmo. Pero una amenaza que hacía referencia a una niña era diferente. Abrió su portátil y pasó las siguientes 2 horas leyendo todo lo que Thomas ya había recopilado sobre los 2 falsos guardias de seguridad. Por ahora, el panorama era escaso. Ambos hombres habían entrado al país 6 semanas antes, con lo que parecían credenciales legítimas de contratistas. Una empresa llamada Vantage Security Solutions, constituida en Delaware, con un sitio web que parecía real desde fuera y colaborativo, pero que se desmoronaba como cartón en cuanto alguien lo examinaba con atención. Una empresa pantalla, del tipo que se construye en menos de un día si se sabe lo que se hace. Uno de los 2 hombres, el que había hecho el gesto discreto hacia su auricular, tenía una coincidencia facial parcial en el registro de la firma contratista. No era empleado actual, ex empleado, encargo temporal 8 meses antes, en un contrato que se había superpuesto con un proyecto de acceso a instalaciones de Cold Dynamics. Alguien desde dentro facilitó el acceso. Thomas había escrito esas palabras en el resumen de su informe sin dramatismo, como hacía todo, pero Adrian se quedó mirándolas durante mucho tiempo. Suri se despertó temprano y permaneció acostada en la cama desconocida, en la habitación desconocida, escuchando la ciudad al otro lado de la ventana, que sonaba igual que siempre. Las ciudades no cambian porque algo peligroso haya ocurrido cerca de ellas. Eso siempre le había parecido ligeramente injusto. Pensó en el mensaje que todavía no conocía, pero que conocería. Pensó en lo que significaba haber oído algo y haber actuado en consecuencia. Y si ese acto había mejorado o empeorado las cosas. Si no hubiera dicho nada, Adrian Cole se habría subido a ese coche y lo que estaba bajo el asiento habría hecho lo que estaba destinado a hacer. Y eso habría sido todo. Si ella no hubiera dicho nada, no estaría aquí, en este apartamento, con una mujer de seguridad en la sala y su tía durmiendo al otro lado del pasillo, con la puerta ligeramente abierta. Decir algo había salvado su vida. Decir algo también la había hecho visible para las personas que querían verlo muerto. Lo entendía con claridad, de una manera directa, como a veces los niños entienden las cosas difíciles mejor de lo que los adultos esperan. No porque no tengan miedo, sino porque aún no han aprendido a suavizar la realidad hasta convertirla en algo más cómodo. Tenía miedo. Tenía 8 años y tenía miedo. Y no pensaba que eso estuviera mal. Pero también era algo más.
algo para lo que todavía no tenía del todo una palabra. La sensación de haber hecho lo correcto y de que eso significara algo, aunque lo hubiera complicado todo. Su padre habría sabido la palabra. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie junto a la ventana. A 3 millas de distancia, Thomas Garrett estaba sentado frente a un monitor, observando una grabación de vigilancia de la cámara oriental de la plaza. Un ángulo que nadie había pensado revisar hasta hacía 40 minutos. La grabación tenía una marca de tiempo de 47 minutos antes de que llegara el convoy. Mostraba a uno de los guardias falsos recorriendo el perímetro de la entrada de la plaza. Rutina esperada. Pero detrás de él, durante 3 segundos, un rostro visible en la ventana de un coche estacionado. Un rostro que Thomas reconoció. Había trabajado junto a ese rostro durante mucho tiempo. Extrajo la imagen, la mejoró, la observó durante un minuto completo. Luego abrió un nuevo canal seguro y comenzó a redactar un mensaje para Adrian. Antes de que veas a nadie mañana, necesito mostrarte algo primero. Fuera de la ventana del apartamento del piso 14, la ciudad se movía como se mueven las ciudades, indiferente y continua, cargando el peso de todo lo que sucedía en su interior, sin desacelerar por nada de ello. Suri bebió su agua y observó las luces. Tenía 8 años y ya había cambiado la forma de las cosas, de maneras que todavía no podía ver por completo. Pero lo haría. La imagen de vigilancia que Thomas había extraído de la cámara oriental de la plaza se situaba en el centro de todo lo que vino después. Un fotograma de 3 segundos, de un rostro detrás del vidrio que no estaba destinado a ser visto. Thomas no se la mostró a Adrian de inmediato, no porque estuviera demorándose, sino porque Thomas Garrett llevaba 16 años en este trabajo y entendía que lo peor que podías hacer cuando encontrabas algo explosivo era lanzárselo a alguien antes de haber construido la estructura a su alrededor. La evidencia sin contexto era solo ruido. Él quería contexto primero. Así que, mientras Suri estaba de pie en la ventana de la cocina del apartamento del piso 14, observando las luces de la ciudad a las 6 de la mañana, Thomas ya estaba 3 movimientos adelante, haciendo lo que hacía mejor que nadie que Adrian hubiera empleado jamás. Estaba siendo silencioso y minucioso en un mundo que se movía rápido y ruidoso. Para cuando Adrian bajó a la sala principal del apartamento esa mañana, Thomas tenía 2 cosas esperándolo. Una taza de café negro y una tableta segura con un archivo que le sugirió que leyera antes de hablar con cualquier otra persona. Adrian lo leyó de pie. No se sentó hasta que terminó, y cuando se sentó, permaneció inmóvil durante un largo momento. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó Adrian. La coincidencia facial es del 87%. El ángulo de la cámara y el reflejo en la ventana limitan el máximo posible de ese número. Pero he trabajado junto a esta persona durante años y estoy seguro, dijo Thomas con tono llano. No editorializó. Adrian dejó la tableta. ¿Quién más ha visto esto? Nadie. Que siga así hasta que tengamos más. Thomas asintió. Ese ya había sido su plan. En un plazo de 48 horas, Adrian contrató discretamente a una firma externa, una agencia privada de inteligencia llamada Meridian Group, dirigida por un exanalista de la NSA llamado David Hardwell, que operaba con un equipo reducido y tenía reputación de encontrar aquello que no quería ser encontrado. Adrian ya había recurrido a Meridian una vez antes, 3 años atrás, durante una disputa de espionaje corporativo que nunca llegó a hacerse pública. Hardwell no hacía preguntas innecesarias y no hablaba con nadie que no estuviera en la sala. Hardwell y su equipo comenzaron a trabajar en paralelo con la investigación oficial de la policía, que avanzaba al ritmo propio de las investigaciones oficiales. Con cautela, siguiendo los procedimientos y con la documentación adecuada en cada paso. Adrian respetaba ese proceso. También sabía que no sería lo suficientemente rápido. Ambas líneas de investigación corrían en paralelo, separadas por un muro cuidadosamente mantenido. Cada una alimentaba a la otra solo con la información que Adrian decidía dejar pasar. Al tercer día, el equipo de Hardwell sacó a la luz el hilo financiero. Comenzó como suelen comenzar estas cosas, con algo pequeño y apenas incorrecto. Una serie de transferencias bancarias, de montos modestos, que se movían entre cuentas, siguiendo un patrón diseñado para parecer pagos a proveedores. Una factura de consultoría por aquí,
una renovación de licencia de software por allá. Cada una, por separado, no llamaba la atención, pero al colocarlas una tras otra y observar el momento en que se habían realizado, contaban una historia diferente. Las transferencias fueron canalizadas a través de una cadena de empresas fantasma. 3 de ellas se disolvieron en un plazo de 60 días después de recibir los fondos. El rastro pasó por Delaware, luego por Chipre y finalmente por una cuenta numerada en Letonia. El analista de Hardwell ya había visto antes esa arquitectura. Era un mecanismo de limpieza, el equivalente financiero a borrar huellas dactilares, pero se había construido con prisa, y el trabajo apresurado deja huecos. El origen de los fondos, al rastrearlo hacia atrás a través de la cadena, conducía a una entidad holding que aparecía 2 veces en el registro de proveedores de Cold Dynamics, una vez por un contrato de mantenimiento del edificio y otra por un acuerdo de servicios informáticos. Ambos contratos habían sido firmados internamente, aprobados por alguien con autorización de nivel medio y ocultos dentro del presupuesto operativo, donde nadie estaba mirando con demasiada atención. Alguien dentro aprobó esos contratos, le dijo Hardwell a Adrian durante una reunión informativa en una oficina alquilada a 3 calles de la plaza, elegida específicamente porque no tenía ninguna conexión con Cold Dynamics. Esa persona creó las empresas fantasma o era el destinatario final de los pagos. Estamos trabajando para determinar cuál de las dos cosas es. Adrian asimiló la información con cuidado. ¿Cuándo se firmaron los contratos? Hardwell deslizó una hoja sobre la mesa. Las fechas eran de hacía 8 meses y de hacía 4 meses. La coincidencia parcial en el registro de contratistas, la que Thomas había encontrado, correspondía a un encargo de hacía 8 meses. La línea temporal encajaba con demasiada limpieza. Y las líneas temporales que encajan perfectamente casi nunca son un accidente. Suri llevaba 4 días en el apartamento, seguro cuando Adrian llegó una tarde con una bolsa de libros. No eran textos educativos, no eran títulos serios escogidos para demostrar que uno intenta ser útil. Eran simplemente libros, 3 novelas, una colección ilustrada de datos geográficos que ella abrió de inmediato por las páginas dedicadas a Europa del Este y la región del Cáucaso, y un libro en edición de bolsillo sobre la historia de los códigos y cifrados que, según él, había leído cuando tenía más o menos su edad y que pensó que podría interesarle dadas las circunstancias recientes. Ella sostuvo ese último libro durante un largo momento y luego lo miró. ¿Leíste esto cuando tenías 8 años? 10, admitió él. Pero tú pareces ir adelantada. Fue la primera vez que ella se rió desde la mañana en la plaza. René observaba la escena desde la puerta de la cocina, con una expresión que mezclaba gratitud y cautela en partes casi iguales. Era una mujer práctica que había aprendido a no confiar en las cosas grandes que se ofrecen gratuitamente, porque en su experiencia casi siempre vienen con algo atado a cambio. Ella ya se lo había dicho a Adrian durante su segunda conversación, con una franqueza que lo sorprendió. No de forma desagradable, él le respondió que lo único que quería de Suri era asegurarse de que estuviera a salvo. Todo lo demás, su tiempo, su confianza, su futuro, le correspondía decidirlo a ella. René no le creyó del todo entonces. Estaba empezando a hacerlo, poco a poco. Esa tarde, mientras René descansaba, Adrian se sentó con Suri en la mesa de la cocina, mientras ella avanzaba en su libro de geografía. Tenía la costumbre de hacer preguntas que en realidad no eran preguntas, afirmaciones con forma de interrogante, del tipo que indicaba que ya había empezado a formular una respuesta y quería contrastarla con el pensamiento de otra persona. Los 2 hombres, dijo ella sin levantar la vista de la página, no eran de Moscú. Adrian guardó silencio un momento. ¿Por qué dices eso? Ella pasó la página. Por cómo pronunciaban ciertos sonidos. Mi papá trabajó cerca de las regiones occidentales. Decía que el acento cerca de la frontera báltica suena distinto al ruso central. Consonantes más duras. Las vocales se acortan. Levantó la mirada. Uno de ellos tenía ese acento. Lo noté cuando dijo la parte sobre el momento. Adrian mantuvo el rostro neutro, pero por dentro algo se agudizó considerablemente. ¿Estás segura? Lo noté en ese momento, y he estado pensándolo desde entonces. Estoy lo bastante segura.
Lo dijo con la seguridad serena de alguien que ha aprendido a confiar en sus propias observaciones y a quien el mundo todavía no ha convencido de dejar de hacerlo. Se excusó durante aproximadamente 4 minutos, en los que llamó a Thomas, quien transmitió la información al equipo de Hardwell en el plazo de 1 hora. El detalle geográfico, si se confirmaba, reduciría considerablemente la red. El oeste de Rusia, cerca del corredor báltico, apuntaba a redes organizadas específicas con vínculos documentados con el espionaje corporativo y político en Europa Oriental y Septentrional. Hardwell tenía una lista de 3 redes de ese tipo activas en el periodo actual. El detalle de Suri redujo esa cifra a una. Mientras tanto, el mundo de René se había vuelto considerablemente más difícil. Había cerrado su puesto, por lo que al principio iba a ser solo unos días, y aquello se convirtió, sin que nadie lo anunciara formalmente, en un arreglo indefinido. No se estaba quejando. El apartamento era cómodo, Patricia era servicial y entendía la gravedad de la situación. Pero tenía clientes que dependían de sus cestas para regalos y eventos. Tenía el alquiler de un trastero donde guardaba sus materiales. Y tenía una vida que no se detenía con facilidad. Empezó a recibir llamadas de personas que habían oído que algo había sucedido cerca de la plaza. Nada específico, solo la forma en que circula la información en el vecindario. Distorsionada, pero orientada. A todos les decía que estaba visitando a familiares. No le gustaba mentir. No estaba hecha para eso por naturaleza, algo que Suri había heredado. Una noche, después de que Suri se hubiera ido a dormir, René se sentó en la sala con Patricia y preguntó en voz baja y sin dramatismo: ¿cuánto suele tardar algo así? Patricia, que había visto suficientes situaciones como esa para saber que las respuestas honestas eran más amables que las reconfortantes, respondió: depende de lo que encuentren y de la rapidez con que puedan actuar. René miró la puerta cerrada con llave. Mi sobrina salvó la vida de un hombre, dijo, y ahora somos nosotras las que estamos encerradas. Patricia no tenía respuesta para eso. Algunas verdades no la necesitan. En el sexto día, el equipo de Hardwell encontró un memorando. Era un documento interno, 3 páginas marcadas como confidenciales, distribuido a través del sistema interno cifrado de la empresa 8 días antes del intento de asesinato. El asunto llevaba una anotación rutinaria sobre el calendario trimestral de viajes de Adrian, horas de salida, disposición de los vehículos, protocolos de seguridad para cada tramo, planificación operativa estándar. La lista de distribución era corta: 5 nombres, 5 ejecutivos de Coal Dynamics que habían recibido ese documento específico en esa forma específica. Thomas obtuvo la lista, la cruzó con los registros de acceso y confirmó que ninguna copia había sido reenviada fuera de los 5 destinatarios originales. Quienquiera que hubiera proporcionado a los falsos guardias el horario exacto de Adrian, hasta el vehículo y la hora de salida, era una de esas 5 personas. Thomas le llevó la lista a Adrian esa misma noche. Adrian leyó los 5 nombres despacio, como se lee algo que uno no quiere interpretar mal. Los conocía a todos. Por supuesto que sí. 3 llevaban más de 7 años en la empresa. Uno había contratado a los otros 2. Se habían sentado frente a él en reuniones del consejo, frente a él en cenas, y frente a él en cada momento difícil que la compañía había atravesado. Le devolvió la lista a Thomas sin decir nada. Aún no actuamos contra ninguno, dijo Thomas. Hardwell quiere 48 horas más para establecer cuál de los 5 tuvo contacto con las cuentas de la empresa pantalla. 48 horas, confirmó Adrian. Esa noche la pasó en la oficina alquilada, trabajando, porque el apartamento le parecía demasiado pequeño para lo que llevaba dentro de la cabeza. Pensó en la confianza. Más concretamente, pensó en las formas en que falla. No de manera dramática ni repentina, sino lenta, y desde adentro. Como algo que se pudre desde el núcleo hacia afuera, mientras la superficie parece intacta. Ya lo habían traicionado antes. No a esta escala, no con este tipo de consecuencias, pero la textura le resultaba familiar. Reconocía el peso particular de descubrir que alguien que conocía tu agenda, tus hábitos, tus salidas y tus entradas, había estado construyendo en silencio algo en tu contra. Lo que no lograba resolver era por qué.
La codicia era la respuesta evidente, y por lo general era la correcta. Pero las cantidades financieras que había visto en el rastro de la empresa pantalla no eran el tipo de dinero que mueve a un alto ejecutivo. Eran pagos operativos, logística, coordinación. El dinero real estaba en otra parte y apuntaba a algo más grande que cualquiera de esas 5 personas. Anotó: seguir el dinero más allá de los 5. Había un principio detrás de todo esto. Aún no sabía cuán acertado estaba. 48 horas se convirtieron en 72, y luego en una semana. Y al final de esa semana, el cuidadoso silencio que Thomas había construido alrededor de la investigación empezó a agrietarse. Comenzó, como suelen comenzar las filtraciones, con algo pequeño e imposible de verificar. Un rumor que circulaba en las frecuencias bajas de la prensa financiera, diciendo que había habido un incidente de seguridad relacionado con un ejecutivo de Cold Dynamics. Sin nombres, sin detalles, solo la silueta de algo. El tipo de historia que recoge un boletín sectorial de nivel medio y que permanece allí inofensiva hasta que alguien con más recursos decide tirar del hilo. Douglas Fitch llamó a Adrian a las 7 de la mañana para decirle que 2 periodistas habían hecho consultas a través del Departamento de Relaciones Públicas de la empresa, pidiendo comentarios sobre un asunto de seguridad no especificado. Adrian le dijo que Relaciones Públicas emitiera la respuesta estándar de sin comentarios sobre consultas no especificadas, lo cual, en cierto modo, era cierto, y que le informara si las preguntas se volvían concretas. Fitch, como era previsible, desvió la conversación hacia el calendario de la adquisición, el acuerdo europeo que estaba a 3 semanas. Cualquier inestabilidad en la percepción del mercado sobre la empresa, Douglas. Soy consciente del calendario, dijo Adrian. El consejo está haciendo preguntas. Dile al consejo que responderé a sus preguntas en la reunión programada y no antes. Terminó la llamada en las oficinas ejecutivas de Cold Dynamics. De las 4 personas restantes en la lista de distribución del memorando de 5 nombres, el propio Fitch era una de ellas. El ambiente se había agriado en silencio. Cada uno de ellos conocía la investigación de seguridad en términos generales. Ninguno sabía del memorando. Ninguno lo sabía. Se miraban entre sí con una nueva cautela, leyendo expresiones, sopesando palabras, haciendo la aritmética silenciosa de la sospecha. Karen Ashby le pidió a su asistente que recopilara 6 meses de comunicaciones internas para revisarlas, presentándolo como una auditoría de cumplimiento normativo. Práctica estándar, cobertura plausible. Su asistente notó que esa semana había llegado 40 minutos antes cada día. Un vicepresidente senior llamado Robert Callaway empezó a reenviar todo a revisión legal antes de enviar incluso los memorandos rutinarios. No le dijo a nadie por qué. El propio Fitch había empezado a documentar en silencio sus propios movimientos y decisiones, con una precisión con la que nunca antes se había molestado. Si aquello era culpa o autoprotección, Thomas todavía no podía determinarlo. La 5ª persona en la lista era Marcus Hale. Suri no debía conocer los detalles específicos de la investigación. Ese había sido el acuerdo. Adrian con Thomas, Thomas con Patricia, Patricia con René. Era una niña y estaba bajo protección, y lo apropiado era mantenerla aislada de los detalles mientras ellos trabajaban. Este plan tenía un defecto, y era que Suri era Suri. Tenía una forma de captar información desde los bordes de las habitaciones, no escuchando a escondidas deliberadamente, sino simplemente estando quieta y presente y pasando desapercibida, como suelen hacer los niños observadores. Captaba fragmentos de llamadas telefónicas, trozos de conversaciones, la manera en que cambiaban las voces de los adultos cuando trataban algo real frente a algo rutinario. Sabía que la investigación había encontrado un rastro documental. Sabía que apuntaba hacia adentro, hacia alguien dentro de la empresa. Y sabía, por la tensión particular en la postura de Thomas en las 2 ocasiones en que había ido al apartamento esa semana, que apuntaba hacia alguien específico. No pidió que nadie se lo confirmara. Lo archivó y esperó. Al 9.º día estaba sentada en la mesa de la cocina, trabajando con el libro de códigos y cifrados, cuando Adrian llegó por la tarde y se sentó frente a ella. Pudo ver por la firmeza de su mandíbula que algo había cambiado. Cerró el libro. ¿Puedo preguntarte algo? Él asintió. ¿Te sientes culpable de que yo esté aquí?
Lo dijo con cuidado, no en tono acusatorio, no como si estuviera diciendo, estoy atrapada en este lugar porque dije algo. Él guardó silencio un momento, y ella pudo notar que estaba decidiendo si darle la respuesta fácil o la verdadera. Lo vio elegir. Sí, dijo. Ella lo consideró. Yo no, respondió, por si te lo estabas preguntando. Él la miró. Lo haría otra vez, añadió ella sabiendo todo. Igual iría hasta allí y agarraría tu chaqueta. Bajó la vista hacia el libro. Mi papá decía que lo correcto y lo cómodo casi nunca son lo mismo. Solo tienes que elegir con cuál puedes vivir. Adrian permaneció con eso un largo momento. Suena como alguien a quien me habría gustado conocer, dijo. A la mayoría de la gente le gustaba, respondió ella. Era bueno escuchando. Algo cruzó el rostro de Adrian, un breve ablandamiento, del tipo que aparece y desaparece rápido en personas que han aprendido a no dejar que las cosas se noten demasiado. Permaneció callado un instante más de lo habitual. Suri, dijo, hay algo que debería contarte. Sobre tu padre. Han surgido algunas cosas en la investigación acerca de dónde trabajaba, sobre la empresa para la que trabajaba. Ella lo miró con firmeza. ¿Qué tipo de cosas? Aún no lo suficiente como para decírtelo. Cuando sepa más te contaré todo. Te lo prometo. Ella lo estudió. En su experiencia, a los niños de 8 años se les contaba una versión de las cosas. No la forma completa. Pero Adrian Cole tenía una manera distinta de mirarla, diferente a la de la mayoría de los adultos, como si fuera una persona en pleno, no una versión pequeña de una. Decidió creerle. Está bien, dijo. El ataque directo llegó un miércoles por la tarde. Su convoy, el vehículo de Adrian y un coche de apoyo, regresaba hacia la oficina alquilada tras una breve reunión con Harwell a 3 millas de distancia. Cuando el coche que había estado detenido en un semáforo 2 manzanas atrás comenzó a seguirlos, Thomas, en el asiento del pasajero del vehículo principal, lo notó en menos de 45 segundos. No le dijo nada a Adrian, simplemente hizo un pequeño ajuste. No la ruta planificada, sino otra distinta, y observó cómo el coche se ajustaba con él. Hizo una llamada en voz baja, y en menos de 3 minutos una patrulla policial y uno de los vehículos de Meridian se movían para interceptar. El coche era un sedán alquilado registrado a un nombre que resultaría ser falso. El conductor, cuando lo detuvieron, no tenía un arma desenfundada, pero sí una al alcance. Y había una segunda persona en el asiento trasero que resultó ser la más significativa de los dos. Un hombre que no llevaba identificación y cuyas huellas dactilares coincidirían más tarde con una entrada en una base de datos europea vinculada a una red de contratistas privados con historial en trabajos de inteligencia corporativa. No hubo disparos, ni confrontación que, desde fuera, superara el nivel de una simple parada de tráfico. Limpio, controlado, contenido. Thomas se lo informó a Adrian en 3 frases. De camino de regreso, Adrian lo procesó en silencio y luego dijo, «Están intensificando». «Sí», respondió Thomas, «porque nos estamos acercando». Thomas no contestó, porque no era una pregunta. De vuelta en la empresa, la lista de 5 nombres había dejado de ser una abstracción para convertirse en una herida abierta. Robert Callaway y Douglas Fitch tuvieron su primer intercambio abiertamente hostil en una reunión preparatoria del Consejo. Palabras afiladas sobre asignación de recursos y comunicación interna que en apariencia trataban de logística y en realidad del hecho de que ambos hombres habían empezado a mirarse con recelo. Karen Ashby informó del intercambio a la oficina de Adrian a través de Thomas, añadiendo que la dinámica se estaba deteriorando más rápido de lo que resultaba útil. Adrian convocó una breve reunión ejecutiva. No fue confrontativa, simplemente estuvo presente. Dijo lo correcto, que la investigación estaba siendo gestionada, que esperaba profesionalismo de todos hasta que se resolviera, que el desempeño de la empresa y el calendario de la adquisición no habían cambiado. Hizo contacto visual con cada uno de ellos por turno. Se detuvo una fracción de segundo más en Marcus Hale. Marcus Hale tenía 60 años, delgado y preciso, con el cabello plateado de una forma que sugería autoridad sin esfuerzo. Había estado con Adrian durante 12 años, primero como consultor, luego como jefe de asesoría en seguridad,
un puesto que él mismo había moldeado, definiendo su alcance y sus límites a medida que la empresa crecía. No era un hombre que levantara la voz ni que perdiera la compostura. Tenía una cualidad de quietud que Adrian siempre había interpretado como competencia, y que ahora, con el peso de lo que Thomas le había mostrado, estaba leyendo de otra manera. Marcus sostuvo su mirada durante la reunión sin parpadear y sin mostrar incomodidad alguna. Esa firmeza, que siempre había sido tranquilizadora, era ahora lo más inquietante de la sala. Después de la reunión, Adrian caminó hasta la ventana de su despacho y se quedó mirando la ciudad abajo. Había conocido a Marcus Hale durante 12 años. Marcus había estado en el vehículo con él durante la amenaza de secuestro en 2019. Había mantenido la calma, había tomado las decisiones correctas, se había interpuesto físicamente entre Adrian y el peligro. Eso no había sido una actuación. No se puede fingir ese tipo de valentía en tiempo real. Y sin embargo, el rastro forense estaba llevando a un lugar al que no debería poder llevar. Pensó en lo que significaba confiar en alguien durante más de una década y luego descubrir que esa confianza se había construido sobre algo hueco. Pensó en el dolor específico de eso, en cómo no solo cambiaba el presente, sino que retrocedía y recoloreaba todo lo anterior. Aún no se había permitido ir del todo allí. Seguía en la fase de esperar que las pruebas estuvieran equivocadas. El equipo forense de Harwell entregó su análisis el día 11. Las cuentas de las empresas pantalla tenían un grado de separación respecto a una firma de consultoría en Richmond, Virginia, una pequeña operación que sobre el papel prestaba servicios de análisis de riesgo corporativo. Tenía 3 clientes. Llevaba 4 años en funcionamiento. Su agente registrado era una mujer llamada Débora, sin antecedentes en riesgo corporativo y cuyo nombre, al parecer, había sido utilizado sin que comprendiera plenamente lo que estaba firmando. El fundador de la firma y su único principal activo era un hombre llamado Carl Whitmore. Carl Whitmore era el cuñado de Marcus Hale. Los pagos de las empresas pantalla a la consultora de Whitmore se habían realizado en 3 intervalos durante los últimos 8 meses. El primer pago precedió al contrato de mantenimiento del edificio en 11 días. El segundo precedió al contrato de servicios informáticos en 8 días. El tercero, el más grande, estaba fechado 6 días antes del intento de asesinato. Thomas dejó el informe sobre el escritorio frente a Adrian sin decir una palabra. Adrian lo leyó 2 veces. Se sentó. Se levantó y volvió a caminar hacia la ventana, porque quedarse de pie frente a ventanas se había convertido en lo que hacía cuando necesitaba que su cuerpo hiciera algo mientras su mente procesaba algo enorme. 12 años. Se volvió hacia Thomas. ¿Dónde está? En el edificio, reunido con su equipo. Aún no te muevas contra él. Aquí no. Hoy no. Volvió a tomar el informe. Quiero estar en la sala cuando ocurra, y quiero que todo esté en orden antes de que entremos. Thomas asintió. ¿Y el incidente del convoy? ¿Los hombres que fueron detenidos? ¿Algún vínculo directo con Marcus? Todavía lo estamos estableciendo, pero la red a la que están vinculados ha aparecido 2 veces en otros documentos que hacen referencia a las mismas operaciones del corredor estonio. Hardwell cree que es toda una sola estructura. Estonia. La palabra quedó allí, silenciosa, sin significar nada para Adrian. Sin embargo, en pocos días significaría mucho. Esa misma tarde, Suri estaba revisando las grabaciones de vigilancia en la tableta que Patricia había dejado sin bloquear. Accidentalmente, aunque Suri tenía sus silenciosas sospechas al respecto. Y no estaba buscando nada específico, solo mirando de la manera en que siempre miraba las cosas. Estaba viendo la grabación de la plaza de la mañana del intento de asesinato. Había pedido verla 2 veces antes y la habían redirigido con suavidad. Esta vez no había nadie que la redirigiera. Vio llegar el convoy. Se vio a sí misma en la pantalla, pequeña y rápida, bajando del muro de piedra. Vio a Adrian detenerse. Retrocedió la grabación a un momento anterior. Observó la aproximación desde la entrada del edificio, la manera en que se movía la formación de seguridad, la forma que trazaba el recorrido desde las puertas giratorias hasta el coche principal. Vio a Marcus Hale, visible al fondo, hablando con un colega cerca de la entrada. Lo vio lanzar una sola mirada, breve y casual, al coche principal, luego a su reloj,
luego hacia las puertas giratorias. Y entonces, 2 minutos antes de que apareciera Adrian, vio a Marcus Hale dar un único paso hacia la izquierda y decir algo a uno de los miembros oficiales del equipo de seguridad que estaba junto a la ruta. Un gesto pequeño, fácil de pasar por alto. El guardia asintió y ajustó su posición, y al hacerlo el corredor abierto desde las puertas giratorias hasta el coche principal, se volvió 1 metro más ancho y más directo. No había empujado a Adrian hacia el coche. Había despejado el camino. Suri se quedó con eso durante mucho tiempo. Luego fue a llamar a la puerta de Patricia. «Necesito mostrarte algo», dijo. Patricia vio la grabación 3 veces sin hablar. La primera vez miraba exactamente lo que Suri señalaba. El pequeño paso hacia la izquierda, la palabra al guardia, el ensanchamiento del corredor. La segunda vez buscaba razones para que significara algo distinto de lo que parecía significar. La tercera vez tomó su teléfono y llamó a Thomas Garrett. No lo describió en detalle. Por teléfono dijo: «Necesitas venir esta noche». Suri encontró algo en la grabación de la plaza. Hizo una pausa. «Trae al señor Cole». Llegaron en menos de 1 hora. Adrian vio el clip 4 veces, cada vez con una quietud que se volvía progresivamente más absoluta. El tipo de quietud que no era calma, sino la contención controlada de algo que deseaba moverse con desesperación. Thomas lo vio una vez y luego se apartó hacia la ventana, y la tensión de sus hombros dijo todo lo que su rostro no mostró. Suri estaba sentada en la mesa de la cocina y los observaba verlo. No se había equivocado. Había aprendido lo suficiente sobre cómo reaccionaban los adultos para reconocer la confirmación, incluso en el silencio. «No te empujó hacia el coche», dijo cuando nadie había hablado durante 1 minuto. «Despejó el camino para que tomaras la ruta que pasaba junto a él de forma natural, para que pareciera que tú la habías elegido». Adrian se volvió desde la pantalla. La miró con la expresión que ella había aprendido a reconocer, la que combina algo parecido al respeto con algo parecido al dolor. «Sí», dijo. «Eso es exactamente lo que hizo». A la mañana siguiente, Adrian llamó a Marcus Hale a su despacho. No al despacho de Thomas. No a una sala de conferencias. No a un espacio neutral. A su propio despacho, el del piso 32, con las ventanas largas y el escritorio que había tenido desde el primer edificio real de la empresa, trasladado de ubicación en ubicación a medida que crecían las dinámicas frías a su alrededor. Quería a Marcus en esa habitación porque era la habitación donde habían tenido todas las conversaciones serias durante 12 años, y porque Adrian creía, quizá con terquedad, que las confrontaciones honestas debían ocurrir en lugares honestos. Marcus llegó a las 9:15. Vestía el mismo tipo de traje que siempre vestía. Bien vestido, de oscuro, sin nada llamativo. Se sentó en la silla frente al escritorio sin que se lo pidieran, como siempre había hecho, y entrelazó las manos sobre el regazo. «¿Marcus?», dijo Adrian. «Adrian». Hubo una pausa que duró varios segundos y pareció mucho más larga. «Voy a mostrarte algo», dijo Adrian, «y quiero que me digas qué estoy viendo». Giró la tableta hacia Marcus y reprodujo las imágenes de la plaza. Marcus las observó sin reacción visible. No era la cautela de alguien que prepara una mentira. Era algo más plano que eso, agotado, casi como un hombre que ha estado cargando algo muy pesado durante demasiado tiempo y ha llegado al momento en que debe dejarlo en el suelo. Cuando el video terminó, dijo: «¿Sabes lo que estás viendo? Quiero oírtelo decir». Marcus guardó silencio un instante. «Las pruebas que encontró tu equipo, la empresa pantalla de la firma de Carl. También lo sé. He estado siguiendo tu investigación casi tan de cerca como tú la has dirigido. Carl Whitmore es tu cuñado». «Lo es». «Los pagos pasaron por su empresa». «Sí». Adrian se inclinó hacia adelante. 12 años se sentaban entre ellos en la habitación como algo físico. «¿Sabías lo de la bomba?». Los ojos de Marcus se alzaron por primera vez y se encontraron directamente con los de Adrian. «No». Lo dijo con una firmeza distinta a todo lo anterior. No en voz alta, pero sin ambigüedad. «Quiero que eso quede claro. Sabía del plan para desestabilizarte, de los ciberataques que iban a lanzarse, de la campaña de difamación que estaban preparando. No sabía que pretendían matarte. Cuando entendí lo que realmente había debajo de aquel coche», se detuvo, apretó los labios y volvió a empezar.
Eso no era a lo que había accedido formar parte. Pero despejaste el camino. Me dijeron que era un dispositivo de rastreo, que una vez que estuvieras en el vehículo, podrían monitorear tus movimientos y encontrar el punto de presión adecuado. Lo creí porque necesitaba creerlo. Adrian se recostó en la silla. La distinción que Marcus trazaba entre saber y elegir no saber era del tipo que tiene peso legal y al mismo tiempo es moralmente frágil. Adrian comprendía ambas cosas a la vez. ¿Por qué? La única palabra lo contenía todo. Marcus miró el escritorio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más baja, despojada de su superficie profesional. Hace 3 años alguien se acercó a Carl. Estaba en problemas financieros. No catastróficos, pero lo bastante serios como para que tomara una mala decisión. Aceptó dinero de personas de las que no debía. Cuando me enteré, intenté sacarlo de eso. La gente con la que estaba involucrado dejó claro que sacarlo no era una opción. Hizo una pausa. Tenían documentación, cosas que habrían destruido a la familia de Carl, el matrimonio de mi hermana, los hijos de mi hermana. Dijeron que si cooperaba, si proporcionaba acceso, información sobre tu agenda cuando la necesitaran, la deuda de Carl quedaría saldada y la documentación desaparecería. Levantó la mirada. Mintieron sobre la bomba, dijo. No espero que eso importe legalmente, pero es la verdad. La habitación quedó en silencio. Adrian pensó en la amenaza de secuestro de 2019. Marcus en el vehículo, firme y rápido, poniéndose en peligro sin dudarlo. Pensó en las decenas de conversaciones en esa misma sala, en las decisiones tomadas juntos, en la confianza extendida y recibida durante más de una década. Pensó en lo que le cuesta a una persona cargar con algo así durante 3 años. ¿Cuánto tiempo llevan coaccionándote?, preguntó. La primera petición fue hace 37 meses. ¿Y no se lo dijiste a nadie? No podía, respondió Marcus con sencillez, sin autocompasión. La documentación que tenían habría destruido a personas que no tenían nada que ver con esto. Hice un cálculo, y seguí haciéndolo. Adrian se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Abajo la ciudad se movía con su habitual indiferencia. Thomas va a entrar, dijo sin darse la vuelta. Y vamos a hacer esto correctamente. ¿Entiendes lo que significa? Lo entiendo, respondió Marcus. Necesito que les entregues todo. Cada contacto, cada petición, cada información que proporcionaste. Todo. Esa es mi intención. Adrian se volvió hacia él. Lo miró a Marcus durante un largo momento. No con calidez ni con frialdad, sino con la expresión particular de alguien que ha llegado a una verdad que no quería aceptar y decide, de forma deliberada, sostenerla sin apartar la vista. No perdono esto, dijo, pero te creo. Sobre la bomba. Marcus asintió una sola vez. Luego tomó el teléfono corporativo que estaba sobre el escritorio y colocó su credencial de identificación a su lado. Se puso de pie. Se acomodó la chaqueta y esperó. Thomas entró en la sala 4 minutos después. No pareció sorprendido al encontrar a Marcus sentado en silencio, la credencial sobre el escritorio. Había trabajado 12 años junto a ese hombre y había pasado los últimos días construyendo el caso en su contra. Y ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Thomas Garrett no resolvía las contradicciones fingiendo que no existían. Se sentó, colocó una grabadora sobre la mesa y dijo, «Empecemos desde el principio. Marcus habló durante 3 horas. Lo que produjeron esas 3 horas fue un mapa no completo. Marcus había operado dentro de un campo de visión deliberadamente limitado, compartiendo solo lo que se le pedía directamente y sabiendo únicamente lo que se le decía de forma explícita. La estructura de coerción estaba diseñada así, compartimentación, pero lo que sí sabía tenía bordes que tocaban otros bordes. Y el equipo de Harwell ya estaba triangulando entre el relato de Marcus y las pruebas financieras y forenses que habían construido de manera independiente. El resultado era una imagen con un gran vacío en el centro. Marcus nunca había conocido al principal. Había tratado con intermediarios, 2 de ellos, ambos cuidadosos de permanecer formalmente inidentificables. Sabía que la operación contaba con un respaldo financiero importante, alguien con profundos intereses en el sector de tecnología de defensa. Alguien que se beneficiaría enormemente del colapso de la adquisición europea de Adrian.
Conocía el nombre que se usaba en las referencias internas entre los intermediarios cuando creían que Marcus no lo estaba anotando. Lo estuve anotando durante 3 años, dijo. Hardwell, conectado por línea segura, guardó silencio 2 segundos. Eso es lo que temía. Antes de que pudiera completarse el proceso formal de detención, Marcus había desaparecido. No de manera precipitada o desorganizada, de una forma que sugería preparación. Su tarjeta de estacionamiento se utilizó a las 6:17 de esa tarde. Su teléfono corporativo quedó sobre el aparador de su oficina, junto a una nota escrita a mano que decía únicamente: «Volveré a esto cuando pueda». Las cámaras de salida del edificio lo mostraron saliendo del estacionamiento a pie, girando a la izquierda y desapareciendo del encuadre. Thomas había previsto esa posibilidad. Había planificado para ella. El rastreo se inició en cuestión de minutos, pero la pista se enfrió con una rapidez que indicaba que Marcus sabía exactamente dónde estaban las cámaras, lo cual, por supuesto, era cierto. Adrian estaba sentado en su despacho a las 8 de esa noche, mirando la silla vacía frente a su escritorio. Le había dicho a Suri que le daría toda la información cuando la tuviera. Aún no estaba allí, pero estaba lo bastante cerca como para ver la forma del conjunto. Y esa forma era más grande y más oscura de lo que incluso él había anticipado cuando todo esto comenzó con una bomba bajo el asiento de un coche. 11 días después, 2 días tras la desaparición de Marcus, llegó el ciberataque. Ocurrió a las 3 de la madrugada de un jueves, que es cuando siempre ocurren estas cosas, cuando los sistemas están menos vigilados y el tiempo de reacción humana es más lento. El ataque apuntó a la infraestructura propietaria de inteligencia artificial de Cold Dynamics. Concretamente, a los sistemas que contenían las especificaciones técnicas para la integración de la adquisición europea. No los datos financieros, no las comunicaciones, la arquitectura técnica. La intención era clara: comprometer la base técnica de la adquisición, dar a la junta de la empresa objetivo motivos para pausar o retirarse, y en el caos resultante, volver vulnerables las acciones de la compañía. El equipo de ciberseguridad de Cold Dynamics lo detectó en 90 segundos, lo cual fue excepcional. Lo contuvieron en 4 minutos. El daño fue mínimo, pero no inexistente. Se accedió a algunos datos periféricos. Se copiaron registros. Una pequeña sección de la hoja de ruta de integración quedó expuesta. Adrian estaba despierto a las 3:08. Desde lo ocurrido en la plaza, había dejado de dormir profundamente. Pasó las 4 horas siguientes en el centro de operaciones de seguridad de la empresa, observando a su equipo trabajar, sin decir nada, dejándolos hacer aquello para lo que estaban pagados y entrenados. A las 7, cuando se confirmó que todo estaba bajo control, llamó a Hardwell. «El ataque de esta noche», dijo. «¿La misma red?» «Casi con total seguridad. Y nos dice algo. Han pasado de la eliminación física a la desestabilización. Lo que significa que creen que la acción directa ahora está demasiado expuesta». Hardwell hizo una pausa. «Están acelerando hacia la fecha límite de la adquisición. Necesitan que esto colapse antes de que se cierre». Adrian pensó en lo que Suri había dicho. Aún no le había contado que eso era lo que ella había desbloqueado, que el ruso que había oído aquella mañana trataba sobre el momento oportuno, sobre una ventana, sobre una cuenta atrás específica. Pero ella ya le había dicho algo días antes, algo sobre las palabras del guardia que ahora tenía más peso que nunca. 3 días después del ciberataque, en un apartamento seguro en el piso 14, Rennie Bennett tomó una decisión. Sentó a Suri a la mesa de la cocina, se sirvió un café que no iba a beber y dijo: «He estado mirando apartamentos en Charlotte, cerca de tus primos». Suri la miró. «Tenemos opciones», dijo René. «Esto no tiene que ser nuestra única opción. Podemos irnos. Podemos construir en otro lugar. No tenemos que quedarnos en medio de esto». Lo dijo con suavidad, como decía todo lo difícil, no como una orden, sino como una oferta, una puerta que mantenía abierta. Suri guardó silencio durante mucho tiempo. Afuera la ciudad hacía su ruido, tráfico, viento y el sonido distante de alguien, en algún lugar, haciendo algo ordinario. «Quiero ver cómo termina», dijo Suri. René la miró. «Papá intentó hacer algo», dijo Suri.
Vio que algo estaba mal e intentó arreglarlo. Y luego murió. Y nadie lo terminó. Nadie volvió atrás y lo arregló. Su voz era firme, pero había algo debajo. Algo que mantenía nivelado a fuerza de voluntad. No quiero irme antes de que termine. Renée no dijo nada durante un momento. Era el tipo de mujer que entendía que algunos sentimientos no necesitan arreglarse, solo ser acompañados. De acuerdo, dijo en voz baja. Nos quedamos. Tomó el café que no pensaba beber y se bebió la mitad. Adrian había sido cuidadoso con la información sobre el padre de Suri. Le había pedido a Hardwell que recopilara todo lo que existiera sobre el trabajo de James Bennett en el extranjero antes de llevárselo a ella, porque quería entenderlo primero, y porque le había prometido contarle todo y pensaba cumplirlo. Lo que Hardwell encontró tardó varios días en reunirse. James Bennett había trabajado de 2011 a 2014 como analista de logística para un contratista multinacional llamado Barrick International, una empresa que gestionaba operaciones de cadena de suministro en varias regiones de Europa del Este y Asia Central. Barrick era una empresa legítima. También durante el periodo en que James trabajó allí, había sido utilizada como conducto para una operación paralela pequeña pero significativa. El movimiento encubierto de componentes tecnológicos de doble uso mediante documentación de envío falsificada. James Bennett lo había detectado. Lo había señalado internamente en la primavera de 2014 en un memorando dirigido a su supervisor directo, donde mencionaba irregularidades en 3 manifiestos de carga específicos. La respuesta del supervisor fue reasignarlo discretamente a otra región. 3 meses después, James Bennett estaba muerto. Un accidente de vehículo en una carretera rural de un país donde las carreteras eran malas y los accidentes ocurrían. El informe del contratista sobre el accidente era exhaustivo y sus conclusiones claras, y el pago del seguro se había procesado en un plazo de 30 días. El analista de Hardwell había obtenido el informe original del accidente y luego, utilizando un contacto en el Ministerio de Transporte del país correspondiente, había conseguido el informe independiente de la autoridad vial local, que nunca se había vinculado formalmente con la versión del contratista. Los 2 informes describían 2 accidentes distintos. La versión del contratista hablaba de una falla mecánica. La versión local describía un vehículo que había quedado detenido en una posición incompatible con la falla descrita. Hardwell colocó todo esto en una carpeta marcada Bennett para que Adrian la revisara primero y no dijo nada más, porque aún no había nada más que decir. Adrian llegó al apartamento esa tarde con la carpeta en el bolso y el peso de ella reflejado en la postura. Renée, que había desarrollado un sentido preciso para detectar cuándo las cosas estaban a punto de volverse más difíciles, se disculpó para salir a caminar con Patricia. Él se sentó frente a Suri y colocó la carpeta sobre la mesa. Te prometí que te contaría todo cuando lo tuviera, dijo. Ahora tengo una parte, no todo, pero no voy a ocultarte la parte que tengo. Ella miró la carpeta. No la tocó. ¿Mi papá?, preguntó. Sí. Guardó silencio un momento. Luego dijo, encontró algo, ¿verdad? Por eso murió. Adrian la miró con firmeza. Creemos que sí. Ella tomó una respiración lenta. Colocó ambas manos planas sobre la mesa frente a ella, con las palmas hacia abajo, como solía hacer su padre cuando estaba pensando algo con seriedad. Dímelo, dijo. Él se lo contó. Lo mantuvo claro y lo mantuvo honesto, y no suavizó las partes que debían permanecer afiladas. Le habló de las irregularidades en los envíos, del memorando interno, de la reasignación y del momento en que ocurrió. Le habló de los 2 informes del accidente y de lo que sugería la discrepancia entre ellos. No le presentó la conclusión como una certeza. Se la expuso como lo que era, una posibilidad fuerte y terrible que aún necesitaba verificación formal. Cuando terminó, la habitación quedó en absoluto silencio. Suri miró la mesa durante mucho tiempo. Luego dijo, intentó hacer lo correcto. Todo lo que hemos encontrado indica que sí. Y lo mataron por eso. Adrian no respondió directamente a esa afirmación. Vamos a averiguar de manera definitiva qué ocurrió con tu padre, dijo. Es un compromiso que estoy asumiendo contigo ahora. Ella levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero el rostro firme. Gracias por decírmelo usted mismo. Te dije que lo haría.
Ella asintió y volvió a mirar la mesa. Después de un momento, dijo en voz muy baja, «Me alegra haberlo detenido». «A mí también», respondió él. «Más de lo que imaginas». La pista de Estonia que seguía Harwell llevaba varios días desarrollándose en segundo plano, alimentada por la combinación del rastreo de Thomas sobre la desaparición de Marcus y por comunicaciones interceptadas de la misma red del corredor báltico que la observación del acento de Suri había identificado en el acto 3. Marcus Hale no simplemente había huido, había ido a un lugar específico. El rastro de seguimiento, parcial pero direccional, apuntaba a Tallinn, la capital de Estonia. No a una casa segura ni a una ubicación temporal, sino a un conjunto concreto de reuniones. El contacto de Harwell en la inteligencia europea confirmó que un consorcio privado se había estado reuniendo allí durante la última semana. Inversionistas, intermediarios y al menos 2 individuos con conexiones documentadas con operaciones de inteligencia corporativa en el norte de Europa. «Marcus no se está escondiendo», dijo Harwell durante la sesión informativa. «Está reuniéndose». Adrian se quedó mirando el mapa en la pantalla. «¿Con quién?» «Con el consorcio, las personas que lo presionaron. Creemos que puede estar intentando renegociar, usar la información que tiene como palanca». Thomas, que había estado escuchando desde la puerta, dijo, «O fue allí para intercambiar lo que sabe sobre nuestra investigación a cambio de protección». «Posiblemente ambas cosas», respondió Harwell. «No es un hombre estúpido. Sabe que estamos cerca. Sabe que tenemos lo suficiente para actuar. Si está en esa reunión, o cree que puede cerrar un trato, o no tiene otra jugada». Adrian miró a Thomas. «No podemos dejar que ese consorcio sepa lo que tenemos», dijo. «Si creen que estamos más cerca de lo que estamos, acelerarán. Si creen que estamos más lejos, ganamos tiempo». Harwell asintió. «Por eso quiero proponer algo». El plan que Harwell expuso durante las siguientes 2 horas era preciso en su simplicidad. Adrian emitiría un comunicado público, cuidadosamente redactado, filtrado a través de un canal que parecería creíblemente no intencional, sugiriendo que la investigación de seguridad había llegado a un punto muerto, que no se había comprobado ninguna irregularidad interna, y que el propio Adrian estaba considerando apartarse temporalmente de las operaciones diarias para permitir que el proceso de adquisición se completara sin distracciones. No una renuncia, un retiro estratégico, ejecutado públicamente, el mensaje que enviaría al consorcio. Su presión estaba funcionando. La campaña estaba teniendo éxito. Retrocedan y esperen a que la adquisición colapse por sí sola. El mensaje real. La investigación estaba 3 movimientos por delante de lo que ellos creían, y la ventana que pensaban estar aprovechando se estaba cerrando desde el otro lado. «Nos da 72 horas», dijo Harwell. «Tal vez 90. Mientras recalibran, terminamos de construir el caso». Adrian miró el borrador del comunicado en la pantalla. Era un texto cuidadosamente elaborado, verdadero en sus detalles técnicos, falso en sus implicaciones. No estaba acostumbrado a la desinformación pública. Había construido su reputación, en parte diciendo exactamente lo que quería decir. Pensó en la bomba bajo el asiento. Pensó en el ciberataque a las 3 de la mañana. Pensó en el informe del accidente del padre de Suri y en el vehículo en reposo, en una posición que no coincidía con la versión oficial. «Lánzalo», dijo. El comunicado se difundió a través de un periodista financiero con un historial fiable de recibir y publicar comunicaciones corporativas sin atribución. El tipo de canal que el consorcio reconocería como creíble precisamente porque era informal. En 4 horas, el equipo de monitoreo de Harwell detectó actividad, cambios en las comunicaciones objetivo. El tráfico interno del consorcio, que había estado operando a un ritmo elevado durante las últimas 2 semanas, se desaceleró. Ciertos canales cifrados quedaron en silencio. Una reunión prevista para el día siguiente fue pospuesta. Estaban bajando el ritmo. «Está funcionando», dijo el analista de Harwell. Harwell observó los datos. «Por ahora», respondió. Marcus Hale y Talon no bajaron el ritmo. Había llegado a las reuniones del consorcio tal como Harwell había previsto, no como un fugitivo,
sino como un hombre con algo que vender. Concretamente, tenía documentación. 3 años de ella, registros de reuniones, confirmaciones de pagos, transcripciones de comunicaciones que había estado recopilando en silencio desde la tercera vez que un intermediario hizo una solicitud que cruzaba una línea que él no había esperado que cruzaran. No había ido, contrariamente a lo que temía Thomas, a Tallinn para intercambiar lo que sabía sobre la investigación de Adrian. Había ido a Tolan porque era el único lugar donde las personas que lo habían coaccionado estaban físicamente presentes, y porque había decidido, sentado en aquella oficina con sus credenciales sobre el escritorio, que la única forma de terminar aquello correctamente era estar en la sala donde podía terminarse. No confiaba plenamente en sus propios motivos. Sabía que tenía miedo. Sabía que una parte de lo que sentía como valentía podía ser simplemente el agotamiento de alguien que se había quedado sin otras opciones. Pero tenía la documentación, y la documentación era real. Y en las salas de reuniones de Tolan se sentó frente a intermediarios que creían que estaba allí para protegerse, y en cambio colocó la carpeta sobre la mesa. Quiero inmunidad, dijo. Formal, documentada, irrevocable, a cambio de todo lo que tengo. Los intermediarios se miraron entre sí. No estás en posición de hacer exigencias, dijo uno de ellos. Estoy en posición de convertir esta carpeta en la más cara de la sala, respondió Marcus, o en la más valiosa. Esa decisión es suya. Suri no sabía nada de esto en detalle, pero sabía que algo estaba cambiando, porque podía sentirlo en la manera en que había cambiado la atmósfera del apartamento. Patricia estaba en llamadas con más frecuencia. Thomas había ido 2 veces en 2 días, y Adrian tenía una cualidad distinta en su atención cuando aparecía, concentrada y orientada hacia afuera, en lugar de la atención introspectiva de la semana anterior. Había estado pensando en lo que él le había contado sobre su padre. Lo había estado pensando como pensaba todo, sin empujar contra ello, simplemente sentándose con la idea, dejándola asentarse hasta adquirir su forma adecuada. Su padre había notado que algo no estaba bien. Había dicho algo. Había sido cuidadoso, había seguido los canales adecuados. Había hecho todo lo que se suponía que una persona debía hacer. Y aún así, las personas con poder habían encontrado la manera de silenciarlo. Esa era la parte que más pesaba. No que hubiera muerto. La muerte era algo que había tenido 3 años para empezar a comprender, aunque nunca del todo, sino que hacer lo correcto no lo había protegido, que el sistema en el que había confiado para recibir lo que denunciaba o le había fallado o había sido cómplice. Tenía 8 años y entendía que el mundo no estaba organizado para proteger a quienes dicen la verdad. Ya lo sabía antes, de esa manera abstracta en que los niños saben cosas que todavía no han puesto a prueba. Ahora lo sabía de forma concreta, visceral, en la manera en que el entendimiento vive en el cuerpo, y no solo en la mente. Se sentó junto a la ventana y miró la ciudad, pensando en la voz de su padre diciéndole, si algo se siente mal, habla. Él sabía que tal vez eso no lo protegería, y aún así lo había hecho. Esa era la herencia. No la seguridad, sino el valor. Tardaría años en comprender todo el peso de eso, pero empezaba a entenderlo ahora. Al cuarto día después de la declaración falsa, Hardwell interceptó una comunicación que cambió la forma de todo. Llegó a través de la red del corredor báltico, la misma arquitectura que la observación de Sherry sobre el acento había ayudado a identificar semanas antes. Estaba dirigida a una dirección de enrutamiento que el equipo de Hardwell llevaba tiempo vigilando, esperando tráfico que confirmara la identidad del principal. La comunicación era breve, lenguaje operativo despojado de detalles, pero contenía una referencia, un nombre propio, usado una sola vez en un contexto inequívocamente direccional. Víctor Shokorov. Hardwell se quedó mirando el nombre en la pantalla durante un largo momento. Víctor Sokolov no le era desconocido. No le era desconocido a nadie que operara en la intersección de las finanzas internacionales y la tecnología. Era un multimillonario nacido en Rusia que había pasado 15 años construyendo intereses empresariales legítimos en Europa y Estados Unidos, junto con una red en la sombra de inversiones que se movían a través del mismo tipo de arquitectura de empresas pantalla que el equipo de Hardwell había estado rastreando durante semanas.
También era específicamente el rival competitivo más antiguo de Adrian Cole en el sector de tecnología de defensa. Hardwell llamó a Adrian a las 11:30 de esa noche. «Tenemos un nombre», dijo. «Uno real». Adrian guardó silencio durante 3 segundos. «¿Quién?». Hardwell se lo dijo. El silencio que siguió duró más de 3 segundos. «¿Estás seguro?», preguntó Adrian. «La comunicación está autenticada. El enrutamiento lo confirma. Estamos lo suficientemente seguros como para movernos». Adrian se quedó sentado en la oscuridad de la oficina alquilada durante mucho tiempo, después de que terminó la llamada. Víctor Shokorov había competido contra ese hombre en 3 procesos de adquisición en los últimos 8 años. Habían estado en la misma sala en conferencias del sector. Le había estrechado la mano. Pensó en Suri. Pensó en el coche de James Bennett detenido en una posición que no coincidía con la historia. Pensó en la bomba bajo el asiento, en el ciberataque a las 3 de la mañana, en el mensaje anónimo sobre la niña. Pensó en cuánto había sido destruido por la decisión de un hombre de destruir en lugar de competir. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Thomas. «Mañana nos movemos». Pero esa noche, antes de dormir, el consorcio en Tallinn interceptó una pieza de inteligencia propia. Un fragmento de comunicación desde dentro de la red de monitoreo de Hardwell que sugería que la investigación de Adrian estaba más avanzada de lo que la declaración falsa había dejado entrever. El consorcio envió aviso a Sokolov y Sokolov en menos de una hora. Recibieron respuesta. Si no puede ser eliminado físicamente, destruyan su credibilidad públicamente. 48 horas. La campaña de difamación estalló a las 6 de la mañana. No se anunció como lo hacen las cosas honestas, de forma directa y con atribución. Llegó del modo en que siempre llegan estas cosas, cuando alguien con dinero y motivo las construye con cuidado. Un medio de noticias financieras publicó un artículo citando fuentes anónimas que afirmaban que Adrian Cole había tergiversado las cifras de ingresos proyectados ante el objetivo europeo de adquisición. 40 minutos después, otro artículo en una plataforma distinta citó a otra fuente anónima afirmando que comunicaciones internas demostraban que Adrian había ocultado una brecha de ciberseguridad material al Consejo. Para las 8 en punto, 3 fragmentos más habían aparecido en la prensa financiera y tecnológica. Cada uno lo suficientemente distinto como para parecer independiente, cada uno apuntando en la misma dirección. Por separado, cualquiera de ellos era manejable. Juntos, ejecutados con apenas 2 horas de diferencia, tenían la firma coordinada de una sola mano detrás de varios dedos extendidos. Adrian ya estaba despierto cuando llamó Thomas. Había estado en pie desde las 5:30, porque la noche anterior Hardwell le había enviado una alerta preliminar. El tráfico en la red objetivo se había disparado, lo que significaba que algo se estaba moviendo. «Empezó», dijo Thomas. «Lo veo. Karen Ashby ya está en el edificio. Fitch está llamando cada 20 minutos. Dile a Fitch que lo llamaré luego». Adrian ya se estaba poniendo la chaqueta. «Dile a Karen que retenga todas las respuestas a la prensa hasta que yo llegue. No sale nada. Ni un comunicado, ni un sin comentarios. Nada hasta que yo lo autorice». Se detuvo en la puerta de la oficina alquilada. «Y llama a Hardwell. Dile que necesitamos todo hoy». En el apartamento seguro, Suri desayunaba cereales mientras observaba el rostro de Patricia. Patricia tenía una forma particular de mirar el teléfono cuando las noticias eran malas. Un leve endurecimiento alrededor de los ojos, una quietud casi imperceptible en los hombros. Suri lo había catalogado durante 2 semanas de convivencia cercana, y lo vio con claridad a las 7:15 de la mañana. Dejó la cuchara. «¿Qué está pasando?». Patricia levantó la vista. Tomó una decisión que Suri reconoció. Ese pequeño desplazamiento interno de un adulto que elige la honestidad por encima del consuelo. «Alguien está publicando historias falsas sobre el señor Cole», dijo. «Acusaciones de mala conducta financiera. No son ciertas, pero ya están circulando». Suri guardó silencio un momento. Miró la mesa. Luego dijo, «La ruta de carga». Patricia frunció el ceño. «¿Qué?». «La frase en ruso que escuché», respondió Suri, alzando la mirada. «Cuando estaba recordando lo que dijeron los guardias, recordé un segundo intercambio después del primero. Uno de ellos mencionó cambiar la ruta de carga.
Se lo dije a Thomas hace semanas, pero no sabía qué significaba. Hizo una pausa. ¿Significa algo ahora? Patricia ya estaba tomando su teléfono. Thomas se lo transmitió a Hardwell en cuestión de minutos. Y Hardwell, que llevaba 72 horas mirando una pared de documentación financiera, se incorporó de golpe. Cambiar la ruta de carga. En los documentos logísticos que estaban rastreando, aparecía una empresa de transporte de tamaño medio llamada Norlin Transit, registrada en Finlandia. Había surgido en dos hilos distintos, una vez en la cadena de pagos de las empresas pantalla y otra en un registro cifrado de transferencia de datos que el equipo de Hardwell había extraído de los archivos de acceso del ciberataque, pero que aún no había descifrado por completo. La referencia a la ruta de carga no era metafórica, era literal. Norlin Transit había sido utilizada para transportar físicamente componentes de hardware cuyos manifiestos de envío ocultaban unidades de almacenamiento de datos incrustadas. Esas unidades contenían las transferencias cifradas, y las transferencias contenían las comunicaciones operativas entre los intermediarios de Sokolov y las personas que dirigían la campaña de desestabilización. La analista de Hardwell tenía la clave de descifrado en un archivo separado. Había estado esperando el contexto adecuado para saber qué cerradura abría. La abrió en 40 minutos. Lo que emergió fueron 312 mensajes que abarcaban 14 meses. Instrucciones, confirmaciones de pago, discusiones estratégicas, referencias a Adrian por su nombre, referencias al objetivo de adquisición, referencias al asesinato como solución principal y a la campaña de difamación como plan de contingencia. Y en la parte superior de la cadena, enviando y recibiendo, una cuenta registrada a nombre de un intermediario, pero identificada por metadatos, por patrones de redacción y por 3 referencias específicas a detalles personales que coincidían con el historial documentado de Víctor Sokolov. Inequívocamente, una sola persona. Hardwell llamó a Adrian a las 9:47. Lo tenemos, dijo. Todo documentado, autenticado, suficiente para órdenes internacionales de detención. De fondo, Adrian podía oír a su equipo legal en otra línea, a su equipo de relaciones públicas en el pasillo, la voz de Douglas Fitch en algún punto del corredor, siendo atendido con paciencia. La campaña de difamación estaba haciendo su trabajo en la prensa, y las acciones de la empresa habían caído 4 puntos en la primera hora de cotización, y la Junta del Objetivo de Adquisición había enviado una consulta formal solicitando aclaraciones. Nada de eso importaba ahora, al menos no como había importado una hora antes. «Envíalo a Thomas», dijo Adrian, «y conecta al contacto internacional. Es hora». Marcus Hale llamó a la línea personal de Adrian a las 11:15. Seguía en Tallinn. Su voz tenía la cualidad de alguien que no había dormido en 2 días y que ya había hecho las paces con eso. «Tengo la documentación», dijo. «Toda. Llevo 3 años en contacto con un enlace de inteligencia europeo a través de un canal que tu equipo podrá verificar. Quiero inmunidad formal frente a cualquier procesamiento a cambio de cooperación total y testimonio». Adrian sostuvo el teléfono. Pensó en los 12 años. Pensó en el pasillo despejado en las imágenes de la plaza, en la bomba bajo el asiento, en los 3 años de información pasada que habían construido la arquitectura de todo lo que había salido mal. Pensó en lo que Marcus había dicho en la oficina. Mintieron sobre la bomba. «Nuestro equipo legal contactará directamente al enlace», dijo Adrian. «Estarás protegido mientras el proceso esté en curso. Más allá de eso, no puedo prometerte nada». «No estoy pidiendo una promesa», respondió Marcus. «Estoy pidiendo un proceso. Uno real. Lo tendrás». Hubo una pausa. «El nombre detrás de todo», dijo Marcus. «Ahora lo tienes». «Lo tenemos». Otra pausa, más larga. «Bien», dijo Marcus en voz baja. «Lo siento, Adrian. Por lo que valga. Después de todo, sé que no vale mucho». Adrian no dijo que no pasaba nada, porque no era cierto. No dijo que lo entendía, porque entender algo y aceptarlo no son lo mismo. «Vuelve y hagamos esto correctamente, Marcus. Eso es lo que importa ahora». La línea quedó en silencio. Luego Marcus dijo: «Iré». Las órdenes internacionales se movieron con la rapidez que solo se da cuando múltiples agencias han sido informadas discretamente con antelación y están esperando la confirmación final para actuar.
Los contactos de inteligencia de Harwell en 3 países habían estado sosteniendo el marco del caso durante 72 horas, construyendo la estructura legal que respaldaría la documentación que Marcus y el equipo de Harwell habían reunido. A media tarde, las cuentas financieras principales de Sokolov quedaron congeladas. Al anochecer, el congelamiento de activos se había extendido a 14 participaciones subsidiarias en 4 países. Un operativo restante, vinculado a la misma red de contratistas que había proporcionado a los falsos guardias, intentó acercarse a la residencia de Adrian a las 9 de esa noche. Llevaba 36 horas bajo seguimiento. Seguridad estaba esperando. El intento de intrusión duró menos de 2 minutos antes de ser neutralizado, limpiamente, sin disparos. El hombre fue detenido y puesto bajo custodia antes de cruzar el perímetro exterior. Adrian no estaba en su residencia. Estaba en la oficina alquilada, observando cómo los acontecimientos se resolvían desde el centro del mapa que llevaba semanas construyendo. La prensa financiera internacional, que por la mañana había amplificado la campaña de difamación, comenzó a cambiar el tono al caer la tarde. Cuando la noticia del congelamiento de activos se difundió por canales legítimos, las acusaciones falsas de mala conducta quedaron de repente sin peso. No porque alguien las hubiera retirado formalmente, sino porque el contexto que las sostenía se había derrumbado. La historia ya no trataba sobre la supuesta mala conducta de Adrian Cole. Trataba sobre la red de Víctor Sokolov, las órdenes judiciales y los 14 meses de documentación que contaban una historia mucho más grande que una sola adquisición. A las 11 de la noche, el equipo legal de Sokolov emitió un comunicado a través de una firma intermediaria, negándolo todo. Eran 4 párrafos de lenguaje cuidadosamente medido, y cayeron como papel sobre el agua. Y entonces, por un canal que Adrian no había anticipado, llegó un mensaje directo a su cuenta personal, desde una dirección que Harwell confirmaría más tarde como la propia de Sokolov. Solo sobrevives por la niña. Adrian lo leyó una vez. Se quedó un momento con esas palabras. Luego lo reenvió a Harwell, lo marcó para el registro probatorio y cerró el portátil. Afuera, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades a medianoche. Continuar, indiferente, constante. El peso de todo lo que ocurría en su interior se distribuía tan ampliamente que ningún punto lo sentía por completo al mismo tiempo. Adrian lo sintió todo de golpe, pero seguía de pie. Marcus Hale se entregó formalmente 3 días después. Regresó de Tallinn tal como había dicho que lo haría. No huyendo, no negociando a través de intermediarios, sino entrando al edificio federal del centro un martes por la mañana, con su abogado a su lado y una carpeta de documentación bajo el brazo. Hizo una declaración completa. Respondió a todas las preguntas. Nombró a cada intermediario, describió cada solicitud, expuso los 3 años de coerción con un lenguaje preciso e implacable, incluso cuando hablaba de sí mismo. El acuerdo de inmunidad cubría su testimonio de cooperación. No borraba el historial. Él lo entendía. Siempre lo había entendido. Aún así, regresó. Adrian no estaba en el edificio cuando ocurrió. Eligió deliberadamente no estar. No porque no pudiera afrontarlo, sino porque la rendición de cuentas de Marcus ahora pertenecía al proceso legal, no a su historia personal. Adrian ya había dicho lo que necesitaba decir en aquella oficina 12 días antes. No necesitaba estar presente para el resto. En su lugar, estaba en el apartamento seguro con Suri y Renier, diciéndoles que había terminado. Suri recibió la noticia con una quietud que se le había vuelto familiar durante las últimas 3 semanas. Esa forma profunda y sin prisa de procesar las cosas, como el agua encontrando su nivel. ¿Sokolov? Preguntó. Bajo investigación internacional formal. Su red está siendo desmantelada. Tomará tiempo, pero ya está en marcha. ¿Y el caso de mi papá? Se ha abierto una revisión formal. Los 2 informes del accidente, los envíos señalados, la cronología, está en las manos correctas ahora. Me ocuparé de ello hasta que haya una respuesta definitiva. Hizo una pausa. Te lo prometo. Ella asintió. Miró la mesa. Luego volvió a mirarlo. Cuando sepas toda la verdad, me la dirás tú mismo. Yo mismo, confirmó. Primero. Ella sostuvo su mirada un momento, con esa forma suya de medir,
esa manera que siempre lo hacía sentir que estaba siendo evaluado con justicia. Y luego asintió, satisfecha. 2 semanas después, Adrian dio una conferencia de prensa. No la sensacionalizó. No era el tipo de hombre que actuaba para las cámaras, y la historia no necesitaba actuación. Era lo bastante grande por sí sola. Expuso un intento coordinado de asesinato, una red de espionaje corporativo, una conspiración financiera internacional dirigida contra la adquisición de su empresa. Nombró la red de Sokolov. Sin editorializar, reconoció el ciberataque, la campaña de desprestigio y el papel de las fuerzas del orden nacionales y de la inteligencia internacional en la respuesta. No mencionó públicamente a Suri. Algunos periodistas insistieron en ese punto después. Había suficientes fragmentos circulando como para que la presencia de una testigo menor de edad se hubiera convertido en rumor en ciertos sectores de la prensa. La respuesta de Adrian fue la misma cada vez. Un miembro del público proporcionó información crítica en las primeras etapas de la investigación. La privacidad de esa persona será protegida completamente. Lo decía en serio, y lo hizo cumplir. La fundación fue idea suya. La desarrolló durante aquellas 3 semanas en la oficina alquilada, entre sesiones informativas y llamadas legales, en los márgenes de la crisis que lo había consumido todo. La llamó Fundación James Bennett, el nombre del padre de Suri en el membrete, su fotografía en los materiales, su historia contada en lenguaje claro, la de un hombre que había visto algo incorrecto, que habló y que pagó un precio inaceptable por ese valor. Su propósito era sencillo: identificar a niños con talento de entornos desfavorecidos y brindarles acceso real, no simbólico, a educación, mentoría y oportunidades. No como caridad, sino como inversión, como el reconocimiento de que el talento se distribuye sin tener en cuenta las circunstancias y que el mundo desperdicia una enorme cantidad de él por no buscar en los lugares correctos. Se lo contó a Suri antes del anuncio. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Habían pasado más horas en esa mesa que en cualquier otro lugar, y él pensó que siempre asociaría aquella ventana en particular, aquella luz en particular, con las semanas más esclarecedoras de su vida adulta. Le explicó la estructura, el nombre y lo que esperaba que lograra. Ella escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, dijo: «Le pusiste su nombre, el de mi papá. Se lo ganó», respondió Adrian. «Todo lo que hiciste, el valor que necesitaste para cruzar esa acera y agarrar mi chaqueta, eso vino de él. Debe ser reconocido». Ella bajó la mirada. La mandíbula se le tensó ligeramente, como le ocurría cuando estaba conteniendo algo que quería salir de otra manera. Luego volvió a levantar la vista. «Le habrías gustado», dijo. A Adrian le habían dicho muchas cosas significativas a lo largo de su vida profesional. Aquello fue distinto. «Eso significa mucho para mí», respondió en voz baja. La adquisición se cerró un jueves, 3 semanas después de que se emitieran las órdenes judiciales, 2 semanas después de la entrega de Marcus y una semana después de la conferencia de prensa de Adrian. El Consejo de Administración de la firma europea de tecnología de defensa realizó su propia revisión de los acontecimientos y concluyó, correctamente, que la inestabilidad había sido fabricada desde el exterior y no generada internamente. Cerraron según lo previsto, con una estrategia de comunicación revisada que reconocía los hechos y presentaba la asociación, entre otras cosas, como una demostración de resiliencia organizacional. Las acciones de la compañía recuperaron el terreno perdido en 4 días de cotización y cerraron la semana de la adquisición en un máximo histórico. Douglas Fitch envió a Adrian un correo electrónico de 3 párrafos, centrado en su mayor parte en el desempeño bursátil, y que, en su última frase, contenía algo que casi era una disculpa por la presión que había ejercido durante la crisis. Adrian lo leyó, envió una respuesta breve, profesional y cordial. No mencionó la casi disculpa y siguió adelante. Karen Ashby, que había tenido razón sobre la divulgación en cada paso y lo había dicho sin disculparse, fue ascendida a directora de operaciones 2 semanas después. Aceptó sin mostrar sorpresa. El acceso de Suri a los programas educativos llegó a través de la primera cohorte de selección de la Fundación, que la incluyó no como un gesto simbólico, sino porque cumplía de manera inequívoca cada criterio del proceso.
Le ofrecieron matrícula en un programa de aprendizaje acelerado en una escuela a 40 minutos de donde vivían, con apoyo completo para materiales, transporte y esos pequeños detalles prácticos que hacen que las grandes oportunidades sean accesibles o meramente teóricas. René sostuvo la carta de admisión durante mucho tiempo antes de decir algo. Luego dijo, «Tu padre no podría soportar lo orgulloso que estaría ahora mismo». Suri sonrió, una sonrisa plena y sin reservas, de las que le llegaban por completo a los ojos, y por un momento parecía exactamente lo que era. Una niña de 8 años que había hecho algo extraordinario, y que también era solo una niña, que extrañaba a su papá, y estaba contenta de que las cosas hubieran salido bien. En los formularios de inscripción, pidió continuar con la enseñanza del ruso como parte de su programa. La coordinadora lo anotó sin comentarios. Adrian, cuando se enteró, soltó la primera risa genuina en semanas, espontánea, sin pulir, sorprendida. «Claro que sí», le dijo a Thomas. Thomas, que casi nunca sonreía, casi sonrió. René y Suri se mudaron a finales de mes. No a una ciudad lejana, no al anonimato. René había dejado claro que no estaba interesada en desaparecer, sino a un nuevo apartamento en un edificio con buena seguridad y un contrato de alquiler a nombre de alguien que no estuviera vinculado a recortes de periódico, en un barrio donde René pudiera reabrir su puesto de cestas en un mercado cercano que llevaba 2 años pidiéndole su trabajo. La mudanza se planteó, por firme insistencia de René, como una asociación y no como caridad. Adrian respetó eso sin discutir. El brazo de desarrollo comunitario de la fundación ya contaba con un programa que proporcionaba vivienda, estabilidad y apoyo a las familias de personas homenajeadas. René cumplía los requisitos. Aceptó bajo esas condiciones y ninguna otra. Empezó en el nuevo mercado un sábado, 3 semanas después de la mudanza. Vendió todo antes del mediodía. Adrian cambió después de aquello. No por completo, no de inmediato. Los cambios tan rápidos suelen ser solo una actuación. Pero cambió de verdad en lo que importa. Se volvió más visible en las comunidades donde operaba su empresa, no como ejercicio de relaciones públicas, sino con la atención específica de alguien a quien le habían recordado de forma concreta que las personas más ignoradas suelen ser las que ven con mayor claridad. Aprendió a hacer preguntas distintas en los procesos de contratación. Empezó a consultar el criterio de Karen Ashby en asuntos que antes habría decidido solo. Le dijo una vez a Thomas que tenía la intención de dejar de ser una persona a la que había que convencer para confiar y convertirse en alguien que partiera de la confianza y ajustara a partir de ahí. Thomas respondió, «Eso suena a un riesgo considerable». «Es un riesgo calculado», dijo Adrian. Thomas, que entendía los riesgos calculados mejor que casi nadie, asintió una vez. El primer domingo del mes siguiente, Adrian condujo hasta un cementerio en el lado este de la ciudad. Suri iba en el asiento del pasajero. René se había quedado en casa. Era algo que Suri había pedido, y René lo había entendido sin necesidad de explicaciones. La tumba era sencilla. El nombre de James Bennett, sus años de vida y un pequeño detalle tallado que René había elegido. Una rosa de los vientos, porque James siempre decía que conocer tu dirección era más importante que conocer tu destino. Se quedaron allí un rato sin hablar. La mañana era fresca y clara, y el cementerio estaba tranquilo de esa manera particular en que están tranquilos los cementerios. No vacío, sino sereno. Suri colocó un pequeño papel sobre la lápida. Había escrito algo en él, con letra cuidadosa y deliberada. Adrian no lo leyó. No le correspondía leerlo. Al cabo de un rato, ella dijo, «Creo que él lo sabe». Adrian no preguntó a qué se refería. Lo entendía. «Yo también lo creo», respondió. Se quedaron allí un poco más. El viento se movía entre los árboles en el borde del cementerio. A lo lejos, un coche pasó por la calle, fuera de las rejas, y el sonido fue y vino como una respiración. Pasaron los meses. La ciudad siguió adelante como lo hacen las ciudades en una luminosa mañana de martes, no muy distinta de aquella en la que todo había comenzado. Un nuevo convoy de coches negros llegó frente a Harbor Plaza. Suri estaba allí, pero no en la mesa de las cestas esta vez. Estaba de pie en los escalones del propio edificio, esperando. Tenía una reunión dentro, una sesión con la coordinadora de educación de la fundación.
La tercera en tantas semanas. Había llegado temprano, como siempre, porque llegar temprano significaba tiempo para observar. Observó cómo el convoy se detenía. Observó cómo se formaba el dispositivo de seguridad. Observó las puertas giratorias. Adrian salió con el mismo aspecto de siempre, mesurado, decidido, con la ciudad moviéndose a su alrededor sin tocarlo. Caminó hacia el coche principal y justo antes de alcanzarlo, se volvió y la encontró en los escalones. Ella lo miró. Él hizo una pausa de un solo instante, medio segundo, no más, allí donde estaba, entre la puerta y el mundo, y miró a la niña que había cruzado la acera y agarrado su chaqueta en un martes cualquiera, y había cambiado la forma de todo. Ella asintió. Él subió al coche, se alejó hacia el tráfico de la mañana, y Suri se volvió y atravesó las puertas giratorias, su reflejo brillando un instante en el cristal. Una niña avanzando, erguida y segura, hacia lo que viniera después. Si la persona que vio la verdad hubiera guardado silencio para mantenerse a salvo, ¿habría encontrado la justicia el camino hacia quienes más la necesitaban? Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y mantente cerca, porque la próxima historia ya te está esperando.